Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos de nuevo a este vídeo que, con el pasado vencimiento de España en el Campeonato Mundial de Fútbol, donde fue, la verdad, hay que reconocer, merecidísimo, te guste o no el fútbol, ¿no? Viendo cómo la conclusión que se saca es que de las reuniones grupales, de la humildad, de la conciencia colectiva, se puede lograr pues lo que se logró, porque esto ha sido como un punto de inflexión para que a través de esto, pues una cosa tan simple que une a todos, pero pues nos invita a pensar y a reflexionar sobre realmente a lo que estamos llamados, ¿no? Por eso quería poner este ejemplo, pero me voy a centrar exactamente en esta idea, en este punto de inflexión y de reflexión que me ha llevado a hacerlo, el vídeo este, ¿no? Quisiera titular a este vídeo que nuestra generación pues es el puente. ¿El puente de qué? Bueno, pues mira, para empezar desde el principio, comenzaría diciendo que del derrumbe del viejo sistema al nacimiento de una conciencia colectiva, es a lo que me refiero. Si bien hay momentos en la historia en los que una generación no viene simplemente a vivir dentro del mundo que ha recibido, pues hay generaciones que vienen a cuestionarlo. Generaciones que nacen, crecen y envejecen aceptando las estructuras que encontraron. Pero también existen otras que aparecen precisamente cuando esas estructuras comienzan a resquebrajarse. Pues generaciones que sienten que algo ya no encaja, que las antiguas respuestas dejaron de servir y que la forma en la que hemos organizado la sociedad no puede sostenerse indefinidamente. Es parte de la historia, es lo que siempre ha pasado con la historia. Entonces, al final nosotros pues seremos historia, vivimos como si fuéramos estar siempre igual. Y bueno, pues el mundo avanza o retrocede, ¿no? Pero estancarse, bueno, puede ser, pero es complicado. Creo que nosotros pertenecemos a una de esas generaciones. No somos todavía la generación que verá completamente construido el nuevo mundo, pero tampoco somos ya una generación capaz de aceptar sin más el antiguo. Estamos en medio. Como digo, somos el puente. Somos quienes hemos conocido un sistema basado en la obediencia, en la jerarquía, la competencia y el individualismo, pero también quien comenzamos a despertar hacia otra forma de comprender la vida. Una conciencia basada en la cooperación, la comunidad, el amor, la responsabilidad y la libertad. Y ser un puente no es fácil, ni mucho menos. Un puente soporta el peso de dos orillas. Está unido al mundo antiguo y al mismo tiempo conduce hacia uno nuevo. Conoce lo que queda atrás, pero todavía no puede ver con claridad todo lo que habrá al otro lado. Eso es, en gran medida, lo que estamos viviendo. No estamos atravesando solamente una crisis económica, política, religiosa, social. Estamos atravesando una crisis de conciencia. Una transformación profunda de la manera en la que el ser humano se entiende a sí mismo, se relaciona con los demás y ocupa su lugar en el mundo. Y toda transformación profunda comienza cuando aquello que parecía inamovible empieza a caer. Si veis esta imagen que he puesto para el vídeo de hoy, son los árboles mirando hacia la luz. Tiene mucho que ver con el vídeo, pues todos esos árboles nos representan y todos miramos hacia la luz. Cuando un sistema deja de representar a la humanidad, a lo largo de la historia, todos los sistemas han parecido eternos mientras estaban en pie. Quienes vivieron bajo las grandes monarquías absolutas probablemente pensaron que siempre existirían reyes
con un poder prácticamente ilimitado, nobles con privilegios heredados y pueblos enteros obligados a obedecer. Durante siglos, aquella forma de organización se presentó como natural, legítima e incluso querida por Dios, entre comillas. Unos nacían para mandar y otros nacían para obedecer. Unos tenían derechos, tierras, educación y poder. Otros trabajaban, sufrían y sostenían con su esfuerzo toda la estructura. Pero llegó un momento en el que aquella desigualdad ya no pudo seguir ocultándose. En Francia, la revolución no apareció de repente ni surgió únicamente porque un día un grupo de personas decidiera rebelarse, sino que fue el resultado de un proceso acumulado durante años: hambre, injusticia, privilegios, endeudamiento, desigualdad y una creciente conciencia de que el antiguo orden ya no representaba las necesidades de la sociedad. La monarquía absoluta cayó porque había dejado de poder sostener moral y materialmente el mundo que pretendía gobernar. Sin embargo, la caída del antiguo régimen no trajo inmediatamente un mundo perfecto. Hubo violencia, contradicciones, excesos, luchas internas y enormes sufrimientos. Esto es importante recordarlo. Cuando hablamos de la caída de un sistema, no debemos romantizar el caos ni desear la destrucción por la destrucción. La historia nos enseña que el derrumbe de una estructura injusta no garantiza automáticamente el nacimiento de algo mejor. Para que surja algo mejor, también debe de existir una conciencia mejor, porque de nada sirve cambiar el dueño si el sistema sigue siendo el mismo. Y esto es lo que hasta ahora estamos viendo, por ejemplo, con los partidos políticos. Esa es precisamente nuestra responsabilidad y de las que luchan ahora mismo por las causas más injustas y por aquellos que no tienen voz. Es posible que el sistema actual, tal como lo conocemos, también esté aproximándose al límite de lo que puede sostener. Un sistema económico que necesita consumir cada vez más recursos de un planeta limitado no puede mantenerse eternamente. Con eso me estoy refiriendo a ese rifirrafe, esa lucha que hay entre los negocios y la vida humana y la vida animal. Por lo tanto, con ese abuso, ese punto quiere decir que no siempre podrá mantenerse. Con ese abuso nosotros mismos nos estamos perjudicando porque llegará un momento que se terminará. Un sistema que convierte a las personas en cifras, a los animales en objetos, a la naturaleza en mercancía y al éxito en acumulación, tampoco puede conducirnos hacia una vida verdaderamente humana. Es simple y de cajón. Una sociedad en la que unas pocas personas concentran el poder mientras millones viven con miedo, precariedad o soledad, ha perdido el sentido de comunidad. No significa que mañana vayan a desaparecer de repente las instituciones, el dinero, los gobiernos o las fronteras. Significa que la lógica profunda sobre la que se han construido muchas de esas estructuras están quedándose sin respuestas. La lógica de que uno manda y los demás obedecen. La lógica de que el más fuerte tiene derecho a imponerse. La lógica de que competir siempre es mejor que cooperar. La lógica de que el valor de una persona depende de lo que produce, de lo que posee o de la posición que ocupa. La lógica de que la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, aunque con ello perjudique a otros. Por ejemplo, en este inciso hablaría de dónde está el límite entre el respeto y la libertad de expresión. Por ejemplo, dónde está el límite de que nosotros podemos hacer lo que quiera mientras que no se perjudique al resto. Pero ¿y cuándo se perjudica al resto? La lógica de que todo lo que existe puede ser utilizado en beneficio propio.
esa mentalidad está llegando a su límite. Y cuando una forma de pensamiento llega a su límite, empieza a resquebrajarse el sistema que se construyó sobre ella. Parece que no va a llegar nunca, como los años que parece que no pasan y al final llega. La caída no empieza fuera, empieza en la conciencia. Cuando pensamos en la caída de un sistema, imaginamos gobiernos que desaparecen, monedas que pierden su valor, instituciones que se derrumban o multitudes que salen a las calles. Pero la verdadera caída comienza mucho antes. Escucha bien, comienza cuando las personas dejan de creer en aquello que sostenía el sistema. Un poder puede mantenerse mientras la mayoría lo considere inevitable. Aún estamos en el proceso, algunos, de que la mayoría lo considera inevitable. Pero la realidad es que cuando suficientes personas descubren que otra forma de vivir es posible, la estructura comienza a perder su autoridad interior. Por eso estamos observando un despertar, lo que llamamos el despertar espiritual, la vuelta a la conciencia y al espíritu. Cada vez más personas se preguntan por qué viven como viven, por qué trabajan sin descanso y aún así sienten que no tienen tiempo para vivir. ¿Por qué están permanentemente conectadas con las redes sociales, por ejemplo, y sin embargo se sienten solas? O con las personas. ¿Por qué tienen más objetos, más tecnología y más información que ninguna generación anterior, pero siguen experimentando ansiedad, vacío y desconexión, incluido en los jóvenes y sobre todo ahora en los jóvenes? Muchas personas empiezan a comprender que el bienestar no puede reducirse al consumo, que el éxito sin paz interior es una forma de fracaso, que tener razón no es más importante que comprender, que la libertad no consiste únicamente en defender mis deseos, sino también en reconocer las necesidades y los derechos de los demás, que la espiritualidad no es escapar del mundo e irse a un monasterio, sino aprender a vivir con él, en él, con mayor conciencia. Este despertar no ocurre al mismo tiempo para todos y tampoco tiene que ocurrir así. Podemos imaginar a la humanidad como una gran escuela. Todos estamos aprendiendo, pero no todos estamos en el mismo curso. Algunos comprenden antes determinadas lecciones, otros necesitan repetirlas. Algunos avanzan rápidamente en unos aspectos y se bloquean en otros. Eso no significa que unas personas sean superiores a las demás. El alumno que está en un curso más avanzado no tiene derecho a despreciar a quien todavía está aprendiendo. Si verdaderamente ha comprendido algo, su responsabilidad consiste en ayudar, acompañar y dar ejemplo, en concienciar, en difundir, en extender. Lo mismo ocurre con el despertar espiritual. No se trata de crear una nueva élite formada por quienes se consideran despiertos y miran por encima del hombro a quienes todavía no piensan como ellos. Eso sería repetir exactamente la misma estructura que queremos dejar atrás. Unos arriba y otros abajo, unos poseedores de la verdad y otros obligados a obedecer. El auténtico despertar produce humildad. Cuanto más comprende una persona, menos necesidad tiene de imponerse a otra o a otro ser. Cuanto más se acerca al amor, menos desea juzgar, ni sentirse superior a otro ser. Cuanta más conciencia adquiere, más responsabilidad siente hacia quienes todavía sufren, hacia los animales, la naturaleza y hacia las generaciones que vendrán después. Todos estamos llamados a despertar. Unos lo harán antes y otros después. Unos necesitarán un acontecimiento doloroso que rompa su antigua forma de mirar y otros sentirán una llamada interior. Algunos llegarán a través de la religión,
otros a través de la filosofía, la ciencia, el arte, la naturaleza, la defensa de los animales o el servicio de los demás. Los cambios y los caminos pueden ser diferentes. Lo importante es hacia dónde nos conducen. Si una espiritualidad no nos hace más compasivos, más responsables, más libres interiormente y más conscientes del dolor ajeno, probablemente no sea despertar. Quizás sea solamente otra forma de alimentar el ego. Somos la generación que está empezando a recordar. Nuestra generación ha vivido una contradicción muy particular. Nos enseñaron a adaptarnos al sistema, pero estamos comenzando a comprender que adaptarse no siempre significa evolucionar. Se habla de negacionismo, se habla de antisistema sin entender nada de nada. Frases hechas. Nos educaron para obedecer horarios, cumplir expectativas, competir, estudiar en competición, producir, formar una familia de una manera determinada, alcanzar una posición y buscar seguridad. Nos dijeron que si seguíamos correctamente todos esos pasos seríamos felices. Muchas personas lo hicieron y lo siguen haciendo. Estudiaron, trabajaron, cumplieron, se esforzaron, cuidaron de su familia y trataron de hacer todo aquello que se esperaba de ellas. No sé si es lo que ellos esperaban de ellos mismos. Pero, sin embargo, en algún momento comenzaron a preguntarse, ¿esto era todo? No porque su vida no tuviera valor, sino porque descubrieron que el ser humano necesita algo más profundo que cumplir funciones. Necesitamos sentido. Necesitamos sentir que nuestra existencia está conectada con algo mayor que nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados, pertenecer a una comunidad, contribuir a mejorar la vida de otros y saber que nuestro paso por el mundo no se ha limitado a consumir, trabajar y sobrevivir. Nuestra generación está empezando a recordar algo que el individualismo nos hizo olvidar. Nadie se salva solo. La felicidad aislada es frágil. No podemos construir una vida verdaderamente tranquila mientras a nuestro alrededor existe sufrimiento que deliberadamente decidimos ignorar. No podemos hablar de progreso mientras millones de animales son tratados como objetos. No podemos hablar de civilización mientras normalizamos la violencia contra los más vulnerables. No podemos hablar de libertad mientras nuestra comodidad depende de la explotación de otros seres. Y no podemos hablar de amor universal y limitar ese amor exclusivamente a quienes se parecen a nosotros, piensan como nosotros o pertenecen a nuestra especie. El despertar espiritual ensancha el círculo. Primero pensamos únicamente en nosotros mismos. Después aprendemos a pensar en nuestra familia. Más tarde comprendemos a nuestra comunidad. Después a nuestro país, a otros pueblos, a la humanidad entera. Y finalmente descubrimos que la vida no nos pertenece exclusivamente a los seres humanos. Punto por punto. Los animales también desean vivir. También sienten dolor, miedo, seguridad, afecto y apego. La naturaleza, nuestra casa, no es un decorado colocado a nuestro alrededor para que podamos utilizarlo. Es la red de vida de la que formamos parte. Y sin ella no hay casa, no hay nada. Recordar todo esto forma parte del despertar que estamos viviendo. Del poder individual a la conciencia colectiva hay un paso donde el antiguo sistema está construido alrededor de la concentración del poder. Una persona manda y muchas obedecen. Sea lo mismo que sea dictadura que democracia, es lo que llamamos ahora democracia. Sigue mandando una persona y el resto obedece. Una institución decide y la mayoría acepta.
Una minoría controla los recursos y el resto compite por acceder a ellos. Esa estructura se reproduce en todas partes. En la política, en las empresas, en algunas familias, en las religiones e incluso en determinados movimientos espirituales, claro que sí. Cambiamos el nombre de la autoridad, pero mantenemos el mismo esquema. Por eso, el cambio que necesitamos no consiste únicamente en sustituir a quienes mandan. No basta con cambiar a una persona por otra si la estructura continúa siendo idéntica. No basta con derribar una jerarquía para construir inmediatamente una nueva. No basta con quitarle el poder a un grupo para entregárselo a otro, que terminará comportándose de la misma manera. Lo estamos viendo en los partidos políticos. Es un ejemplo. La transformación verdadera exige pensar y pasar de una conciencia individualista a una conciencia colectiva. Pero debemos comprender bien qué significa esto, porque la conciencia colectiva no significa que todos tengamos que pensar igual. No significa eliminar la individualidad. Efectivamente, si tú no te puedes ayudar, no puedes ayudar a los demás. Pero no significa que una persona tenga que renunciar a sus criterios para someterse a la voluntad de grupo. Eso también sería peligroso. Una comunidad sana no anula a la persona, la reconoce, la escucha y la protege. La conciencia colectiva consiste en comprender que cada decisión individual tiene consecuencias colectivas. Significa que mi libertad está relacionada con la libertad de los demás, que mis derechos no pueden construirse sobre la negación de los derechos ajenos, que mi bienestar no puede depender sistemáticamente del sufrimiento de otro ser, sistemáticamente. Que todo lo que hago deja una huella. Pasar del individualismo a la conciencia colectiva significa dejar de preguntarnos únicamente ¿qué gano yo con esto? Y comenzar a preguntarnos ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Es justo? ¿Respeta la vida? ¿Contribuye al bien común? ¿Qué mundo estoy ayudando a construir con esta decisión? Eso no destruye la libertad, al contrario, la hace más madura. Una libertad racionalizada y responsable. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que ser libre significa poder hacer lo que uno quiera. Pero esa definición es incompleta. Una persona no es verdaderamente libre si es esclava de sus impulsos, de su ego, de su necesidad de aprobación, del consumo, del miedo o del deseo de dominar. Tampoco existe libertad auténtica cuando el ejercicio de mi voluntad destruye la vida o la dignidad de otros. La libertad necesita conciencia. Podríamos llamarla libertad racionalizada, libertad consciente o libertad responsable. Es la capacidad de elegir después de haber comprendido las consecuencias de nuestros actos. No es una libertad impuesta desde fuera, sino ordenada desde dentro. Yo podría tener fuerza para hacer daño, pero decido no utilizarla. Podría aprovecharme de alguien, pero comprendo que no sería justo. Podría ignorar el sufrimiento de un animal porque la ley me lo permite, como muchos hacen o hacemos. Pero mi conciencia me dice que legalidad y moralidad no son siempre lo mismo. Podría pensar únicamente en mi comodidad, pero elijo tener en cuenta el bien común. Eso es libertad consciente. No se trata de que alguien vigile permanentemente nuestros actos. Se trata de alcanzar un nivel de conciencia en el que ya no necesitemos que nos amenacen para hacer lo correcto, ni que nos gobiernen. El nuevo mundo no podrá sostenerse únicamente mediante más leyes, más vigilancia y más castigos. Necesitará seres humanos capaces de autorregularse. Personas que comprendan que la responsabilidad no es una carga impuesta por otros, sino la consecuencia natural de saber que todos estamos conectados.
el amor comunitario. También tendremos que recuperar el significado del amor. Nos han enseñado a entenderlo casi exclusivamente como un sentimiento íntimo, el amor de pareja, el amor familiar o el afecto hacia nuestros amigos. Todo eso es importante, pero el amor puede ser mucho más amplio, es más amplio. El amor comunitario, el amor verdadero es una forma de organización. Es preocuparnos por quienes viven a nuestro alrededor. Es no abandonar a una persona mayor porque ya no resulta productiva. Es proteger a un niño aunque no sea nuestro hijo. Es defender a un animal aunque no sea nuestro animal. Y es ayudar a alguien sin preguntarle primero qué puede ofrecernos a cambio. Es crear redes de apoyo que impidan que una persona se hunda completamente cuando atraviesa una enfermedad, una pérdida, una dificultad económica o un momento de soledad. La comunidad no es una multitud. Podemos vivir rodeados de millones de personas y no formar parte de ninguna comunidad. Una comunidad existe cuando sus integrantes se reconocen mutuamente, se escuchan, se ayudan y asumen que el bienestar de cada uno afecta al conjunto. El sistema individualista nos ha hecho creer que necesitar a los demás es una debilidad. Pero depender unos de otros forma parte de la naturaleza humana. Nacemos necesitados de cuidados, crecemos gracias a lo que otros nos enseñan, comemos alimentos cultivados, transportados o preparados por otras personas, utilizamos conocimientos construidos durante generaciones y al final de la vida volvemos a necesitar ayuda. La autosuficiencia absoluta es una ilusión. Reconocer nuestra interdependencia no nos hace más débiles, nos hace más reales. Los niños que están llegando. En medio de este proceso aparece la generación más joven. Los niños que están naciendo ahora y quienes nacerán durante los próximos años llegarán a un mundo profundamente diferente del que nosotros conocimos. Tendrán acceso a tecnologías capaces de transformar la educación, el trabajo, la comunicación, la medicina y prácticamente todos los aspectos de la vida. Pero también heredarán enormes desafíos. El deterioro medioambiental, la pérdida de biodiversidad, la automatización de numerosos trabajos, la saturación tecnológica, la desinformación, la soledad, la dificultad para distinguir entre una relación humana auténtica y una conexión digital. Y sobre todo, heredarán las consecuencias de las decisiones que nosotros estamos tomando ahora. Por eso, esta generación necesita más ayuda, no menos. A veces se afirma que los nuevos niños vienen más preparados, con una conciencia diferente o con una sensibilidad especial. Puede ser una manera espiritual de comprenderlos. Pero incluso el niño más sensible necesita protección, educación, límites, amor y referentes adultos. No debemos colocar sobre ellos la obligación de salvar el mundo que nosotros no fuimos capaces de arreglar. No debemos decirles, vosotros sois la generación elegida, vosotros lo cambiaréis todo, y después dejarles como herencia exactamente los mismos problemas. Nuestra tarea es prepararles el terreno. Ellos podrían transformar muchas cosas, pero necesitan encontrar adultos que ya hayan comenzado el trabajo, y ahí estamos nosotros. Necesitan aprender que la sensibilidad no es debilidad, que cuidar no es una tarea secundaria, que la inteligencia cinética puede convertirse en destrucción, que la tecnología debe estar al servicio de la vida y no la vida al servicio de la tecnología. Que ningún avance merece llamarse progreso si aumenta el sufrimiento de los seres más vulnerables. Los niños que llegan necesitan libertad, pero también orientación. Necesitan ser escuchados, pero no abandonados a todos sus impulsos. Necesitan aprender a pensar por sí mismos, a cuestionar la información, a dialogar, a convivir con la frustración y a respetar límites que protejan a los demás. Necesitan contacto con la naturaleza, aprender a mirar a los animales como seres que sienten y no como productos, juguetes o instrumentos, como estamos aún viendo en la tauromaquia. Necesitan tiempo,
silencio, juego, conversaciones, presencia real. Necesitan adultos capaces de apartar una pantalla y mirarles a los ojos. La nueva generación podrá cambiarlo todo, pero solamente si nosotros dejamos de repetir con ella las heridas del pasado. Nosotros somos el puente. Nuestra misión no consiste en completar toda la transformación. Posiblemente no veremos el resultado final. Muchas generaciones que iniciaron grandes cambios no llegaron a contemplar plenamente sus frutos, pero eso no resta valor a su tarea. Un puente no necesita llegar al destino. Su función consiste en permitir que otros puedan cruzar. Nosotros somos quienes debemos traducir la experiencia del mundo antiguo en aprendizaje para el mundo. Conocemos la obediencia ciega, por eso podemos enseñar pensamiento crítico. Conocemos el individualismo, por eso podemos recuperar la comunidad. Conocemos la represión emocional, por eso podemos enseñar a expresar lo que sentimos sin avergonzarnos. Conocemos la educación basada en el miedo y el castigo, por eso podemos construir una educación basada en el respeto, la responsabilidad y la comprensión. Conocemos la discriminación, por eso podemos ampliar el círculo de la igualdad. Conocemos un sistema que considera a los animales como simples recursos, por eso podemos sembrar una relación distinta con ellos. Conocemos el vacío de vivir únicamente para producir, por eso podemos enseñar que una vida también necesita propósito. Nuestra generación tiene una oportunidad extraordinaria. Podemos ser quienes se aferren al pasado por miedo, o podemos ser quienes ayuden a despedirlo con sabiduría. No todo lo antiguo es malo, ni no todo lo nuevo será necesariamente bueno. Debemos conservar lo que merece ser conservado: la experiencia, la memoria, la responsabilidad, el esfuerzo, la capacidad de compromiso, el valor de la palabra dada y el aprendizaje acumulado por quienes vivieron antes. Pero también debemos soltar aquello que ya no sirve: la obediencia sin reflexión, la violencia normalizada, el desprecio hacia la vulnerabilidad, la idea de superioridad humana, la rigidez, la desigualdad y el miedo de pensar de una forma diferente. Ser un puente significa discernir, no destruir indiscriminadamente el pasado, sino separar la sabiduría de las estructuras que la aprisionaron. La caída del sistema también puede ser interior. Cuando hablo de que el sistema caerá, no estoy hablando necesariamente de una fecha concreta ni de un único acontecimiento espectacular. Quizá la caída ocurra mediante muchas crisis sucesivas, tal vez algunas estructuras desaparezcan y otras se transformen. Es posible que durante un tiempo conviva en el mundo antiguo con el nuevo. De hecho, ya están conviviendo. Podemos encontrar empresas organizadas de manera jerárquica y otras basadas en la cooperación. Ya las hay. Familias construidas sobre la autoridad y otras sobre el diálogo. Ya las hay. Religiones basadas en el miedo y comunidades espirituales basadas en el amor. Ya las hay. Personas que consideran a los animales objetos y personas que los reconocen como seres de valor propio. Ya las hay. ¿En qué puesto estás? ¿En qué lado estás? El viejo y el nuevo mundo no están separados por una fecha. Están coexistiendo ahora mismo dentro de la sociedad y dentro de cada uno de nosotros. Porque todos llevamos una parte del antiguo sistema en nuestro interior. Queremos igualdad, pero a veces deseamos sentirnos superiores. Defendemos la libertad, pero nos cuesta aceptar que otros piensen de forma diferente. Hablamos de amor, pero seguimos juzgando.
Criticamos a quienes concentran el poder, pero quizá nosotros también tratamos de controlar a las personas más cercanas. Criticamos, pero no proponemos nada. Deseamos un mundo sin violencia, pero utilizamos palabras que hieren. Queremos que cambie la humanidad, pero nos resistimos a cambiar nuestros hábitos. La caída más importante es la caída del ego, que necesita dominar. La caída del miedo, que nos obliga a obedecer. La caída de la indiferencia. La caída de la idea de que nuestros actos no importan. La caída de la creencia de que alguien vendrá a resolver todo aquello que nosotros no queremos afrontar. No podemos esperar un sistema nuevo mientras seguimos alimentando interiormente los valores del antiguo. Y en parte es lo que estamos haciendo. Dios y el proceso de la humanidad. Desde una mirada espiritual, podemos pensar que Dios conoce el potencial hacia el que se dirige la humanidad. No necesariamente porque cada acontecimiento doloroso sea enviado o deseado por Dios, sino porque incluso en medio de nuestros errores existe la posibilidad de aprender, rectificar y evolucionar. Dios no necesita destruirnos para enseñarnos. Muchas veces somos nosotros quienes llevamos nuestras estructuras hasta un punto insostenible porque no queremos escuchar antes. Cuando un sistema basado en el ego, la explotación y la desigualdad cae, no significa necesariamente que Dios lo haya derribado como un castigo. Puede significar que aquello que se alejó del amor terminó encontrándose con sus propias consecuencias. Toda acción produce efectos. Toda injusticia acumulada genera desequilibrios. Toda estructura que niega la dignidad de una parte de la vida termina debilitándose desde dentro. Dios puede acompañar el proceso sin ser el autor de nuestra violencia. Puede ofrecernos conciencia, inspiración y caminos de reparación. Pero la responsabilidad de elegir continúa siendo nuestra. El nuevo sistema no llegará mágicamente desde el cielo. Dios puede sembrar la posibilidad, pero nosotros debemos convertirla en realidad a través de nuestras decisiones. Quizá el mundo que Dios sabía que tenía que venir no sea un mundo impuesto desde arriba, sino uno que la humanidad aprende finalmente a construir desde dentro. Un mundo en el que la autoridad sea servicio, en el que la libertad esté unida a la responsabilidad, en el que la espiritualidad no sea utilizada para controlar, en el que la riqueza no otorgue más dignidad, en el que la ciencia y la conciencia caminen juntas, en el que la tecnología amplíe nuestras posibilidades sin reducir nuestra humanidad, en la que los animales no sean considerados propiedades sin voz, en el que cuidar sea tan importante como producir, en el que ninguna persona sea tratada como prescindible. No debemos esperar pasivamente. Existe un peligro en algunos discursos espirituales. El peligro de esperar que aumente la vibración del planeta, esperar que llegue una nueva era, esperar que las nuevas generaciones solucionen lo que nosotros no queremos afrontar, esperar que Dios intervenga y cambie el sistema. Pero el verdadero despertar nunca conduce a la pasividad, conduce al compromiso. No necesitamos saber exactamente cómo será el futuro para comenzar a construirlo. Podemos practicar ahora la conciencia colectiva. Podemos crear comunidad. Podemos cuidar a quienes están solos. Podemos defender a los animales. Podemos consumir de una manera más responsable. Podemos educar sin humillar. Podemos aprender a escuchar. Podemos dejar de apoyar tradiciones crueles simplemente porque siempre existieron. Podemos exigir instituciones más transparentes. Podemos utilizar la tecnología con conciencia. Podemos enseñar a los niños a respetar la vida. Podemos revisar nuestros propios prejuicios. Podemos ayudar sin necesidad de protagonismo. Cada uno de estos actos parece pequeño,
pero todos los sistemas están formados por millones de actos pequeños repetidos cada día. El antiguo sistema se sostiene porque participamos en él. El nuevo comenzará a existir cuando participemos en otra forma de vivir. El cambio no será cómodo. No debemos engañarnos. Una transformación de esta magnitud no será sencilla. Cuando una estructura pierde poder, normalmente intenta conservarlo. Cuando una persona ha construido su identidad alrededor de una determinada forma de pensar, puede sentir cualquier cambio como una amenaza. Habrá resistencia, habrá confusión, habrá quienes quieran regresar a modelos más autoritarios como el autoritarismo promete seguridad en épocas de incertidumbre. Habrá personas que utilicen el miedo para dividirnos, habrá movimientos que se presenten como nuevos pero que reproduzcan las antiguas jerarquías, habrá falsos líderes espirituales que prometan respuestas absolutas. Por eso necesitaremos discernimiento y solo nos lo puede dar el Espíritu Santo. No debemos entregar nuestra conciencia a nadie, ni a un dirigente político, ni a un líder religioso, ni a un maestro espiritual, ni a una tecnología, ni siquiera a la opinión de una mayoría. La conciencia colectiva no consiste en obedecer al grupo, ojo, consiste en unir conciencias individuales maduras que saben dialogar y buscar el bien común. Un mundo nuevo no podrá construirse con personas incapaces de pensar por sí mismas. Necesitará individuos libres que hayan aprendido a cooperar sin desaparecer dentro de la masa. ¿Qué podemos hacer como generación puente? Nuestra primera tarea es sanar. Sanar el miedo que heredamos, sanar la idea de que mostrar sentimientos es una debilidad, sanar las heridas familiares que se transmiten de generación en generación, sanar la necesidad de controlar, sanar la culpa utilizada como instrumento de sometimiento. No podemos entregar a los niños aquello que todavía no hemos querido mirar. Nuestra segunda tarea es educar de otra manera, enseñar a pensar y no solamente a repetir, enseñar a colaborar y no únicamente a competir, enseñar a reconocer las emociones, enseñar respeto hacia toda forma de vida, enseñar que los actos tienen consecuencias y enseñar que pedir perdón no disminuye a nadie. Nuestra tercera tarea es reconstruir la comunidad, volver a conocernos, crear redes de apoyo, escuchar a las personas mayores, proteger a los niños, no dejar solo a quienes atraviesen dificultades y entender que ayudar no es caridad condescendiente, sino reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Nuestra cuarta tarea es ampliar la justicia, no conformarnos con una justicia exclusivamente humana, incluir a los animales, proteger los ecosistemas, comprender que los seres sin poder son precisamente quienes más necesitan que utilicemos el nuestro para defenderlos. Nuestra quinta tarea es vivir con coherencia, no exigir un mundo compasivo mientras sostenemos voluntariamente prácticas crueles, no hablar de paz mientras tratamos con desprecio a quienes tenemos cerca, no defender la libertad mientras intentamos imponer nuestras creencias, no esperar que los niños aprendan respeto si nos ven actuar desde la indiferencia. La nueva conciencia no se enseña únicamente con palabras, se transmite mediante el ejemplo. El mundo que puede nacer, no sabemos exactamente cómo será la sociedad futura. Nadie puede asegurarlo, pero sí podemos decidir qué valores deseamos colocar en sus cimientos. Podemos imaginar un mundo donde gobernar signifique servir y rendir cuentas, donde el trabajo no destruya la salud ni ocupe toda la existencia, donde la educación ayude a descubrir capacidades y no solamente a superar exámenes, donde el éxito también se mida por el bienestar que generamos a nuestro alrededor, donde la riqueza extrema no conviva impasiblemente con la miseria, donde cuidar a una persona, a un animal o a un ecosistema sea reconocido como una contribución esencial, donde los avances científicos estén guiados por principios éticos, como el fin de los laboratorios con animales,
donde ninguna tradición quede exenta de ser cuestionada cuando produce sufrimiento, donde la espiritualidad una en lugar de separar, donde las religiones recuerden que el amor es más importante que el poder, donde podamos ser diferentes sin convertir nuestras diferencias en armas. Ese mundo no será perfecto, siempre habrá conflictos, errores y aprendizajes. La conciencia colectiva no eliminará la naturaleza humana, pero puede ayudarnos a relacionarnos con ella de una manera más madura. No se trata de construir un paraíso sin dificultades, se trata de crear una sociedad capaz de afrontar sus dificultades sin recurrir sistemáticamente a la dominación, a la violencia y a la exclusión. El mensaje para quienes están despertando, a quienes sienten que algo está cambiando, les diría que no están aquí para sentirse superiores. Están aquí para servir de puente, no para convencer por la fuerza, no para anunciar catástrofes, no para despreciar a quienes todavía no ven lo mismo. Están aquí para vivir de tal manera que otros puedan descubrir que existe una alternativa. El verdadero despertar no necesita gritar constantemente que estoy despierto. Se reconoce en la forma de tratar a los demás, en la paciencia, en la coherencia, en la compasión, en la capacidad de reconocer los propios errores, en ver el aura de la persona, en la valentía para defender a quienes no pueden defenderse, en la disposición a trabajar por un futuro que quizá no lleguemos a ver. Ahí se ve el despertar espiritual, colectivo e individual de cada persona. La espiritualidad no nos saca de esa historia, nos hace responsable dentro de ella. Como conclusión, yo diría que no somos el final, sino el comienzo. Quizá nuestra generación no haya venido a recibir un mundo estable. Quizá haya venido a presenciar el agotamiento de una forma de vivir y a colocar las primeras piedras de otra. Esa es nuestra generación. Hemos nacido entre dos épocas, con un pie en el sistema de la obediencia y otro en la conciencia de la libertad, con recuerdos de un mundo más rígido y la intuición de un mundo más comunitario, con heridas heredadas y al mismo tiempo con la posibilidad de no transmitirlas. Somos la generación que está empezando a comprender que la humanidad no puede seguir viviendo únicamente desde el ego. Somos quienes debemos transformar el poder en servicio, la libertad en responsabilidad, la individualidad en cooperación, la espiritualidad en compromiso y el amor en una forma real de organizar la vida. Los niños que llegan no deberían cargar solos con el peso del futuro. Necesitan encontrarnos trabajando, necesitan ver que comenzamos a limpiar el camino, necesitan recibir de nosotros algo más que advertencias y problemas, necesitan heredar conciencia. Tenemos que ser el puente entre un mundo en el que uno mandaba y los demás obedecían y otro en el que aprendamos a decidir juntos, sin anularnos, entre un mundo que confundió libertad con poder hacer cualquier cosa y otro que comprenda que solamente somos libres cuando nuestros actos respetan la libertad y la vida de los demás, entre un mundo que convirtió la creación en propiedad y otro que vuelva a reconocerla como comunidad de vida. No sabemos cómo ni cuándo terminará de caer el antiguo sistema, pero su caída ya ha comenzado en cada persona que deja de creer en la violencia, en la explotación, en la indiferencia y en la superioridad como formas legítimas de organizar el mundo. Y el nuevo sistema también ha comenzado. Comienza cada vez que alguien cuida, cada vez que alguien escucha, cada vez que una persona defiende a un ser vulnerable, cada vez que elegimos cooperar en lugar de competir, cada vez que educamos desde el respeto, cada vez que utilizamos nuestra libertad con conciencia, cada vez que dejamos de preguntar solamente qué podemos obtener y empezamos a preguntarnos qué podemos aportar. Tal vez eso sea lo que Dios esperaba de nosotros y espera. No hacernos preguntas de por qué no viene a ayudarnos,
Él nos ha dejado el libre albedrío, o sea, la libertad más absoluta. De ti depende. No le eches la culpa a Él. No que permaneciéramos inmóviles esperando un milagro, sino que permitiéramos que el milagro comenzara a través de nuestra conciencia, pues somos seres de luz, hijos de Dios. No que destruyéramos el mundo antiguo con odio, el mundo que nos dio, sino que dejáramos de alimentarlo. No que impusiéramos un mundo nuevo, sino que lo construyéramos con amor, responsabilidad y justicia. Todo es un proceso. Unos despertarán antes y otros más tarde. Unos caminarán deprisa y otros necesitarán más tiempo. Pero todos pertenecemos a esta misma escuela de la vida. Y algún día comprenderemos que nunca estuvimos separados, que el dolor de otro ser también nos afectaba, que cuidar del mundo era cuidarnos a nosotros mismos, que no había verdadera libertad sin responsabilidad, que no había verdadera espiritualidad sin compasión, que no había futuro posible sin comunidad. Nosotros somos el puente, no somos la meta. El universo es más que infinito y hay mucha vida. No somos los elegidos por encima de los demás. Somos una generación llamada a abrir camino, a sostener el tránsito. Los únicos que quedamos por despertar, los únicos que quedamos por aprender. Somos una generación llamada a acompañar al despertar, a proteger a los niños que vienen y a los animales, ampliar ese amor hasta que alcance a todos los seres, hasta el último ser de la tierra. Y a demostrar mediante nuestra propia vida que otro mundo no solamente es necesario, también es posible. El sistema antiguo podrá caer, pero nuestra tarea no es quedarnos contemplando sus ruinas. Nuestra tarea es asegurarnos de que cuando llegue ese momento la humanidad tenga ya preparada una nueva conciencia con la que comenzar a construir. Una conciencia colectiva, una libertad responsable, un amor comunitario, una justicia para todos. Ese es nuestro lugar en la historia. Ese es el puente que estamos llamados a ser. Y ese es el mundo que desde este mismo instante debemos empezar a crear. Seremos la luz del mundo. En definitiva, nuestra generación está llamada a convertirse en la luz del mundo, pero no en una luz que domine, que imponga o que se coloque por encima de los demás. Seremos luz cuando aprendamos a conocernos, a gobernarnos interiormente y a actuar desde una conciencia despierta. El verdadero cambio no consiste solamente en dejar de ser gobernados por estructuras externas, consiste en alcanzar la madurez necesaria para no necesitar que alguien nos diga constantemente qué debemos pensar, cómo debemos vivir o qué es lo correcto. Porque una sociedad sin gobernantes, pero formada por personas dominadas por el ego, el miedo, la violencia o el interés individual, no sería tampoco una sociedad libre. Caería en el caos, en el enfrentamiento y en la anarquía entendida como ausencia de responsabilidad. Y una sociedad que se llama democrática, pero en la que el pueblo apenas participa, no decide verdaderamente y continúa sometido a poderes que no ve. Tampoco es eso una democracia real. Por eso el cambio debe comenzar desde dentro. Antes de autogobernar una comunidad, debemos aprender a autogobernarnos a nosotros mismos, gobernar nuestros impulsos, nuestro ego, nuestra necesidad de dominar, gobernar el miedo que nos hace obedecer ciegamente, gobernar la ira para que no se convierta en violencia, gobernar nuestros deseos para que nuestra libertad no perjudique a otros. Autogobernarse no significa reprimir lo que somos, significa conocernos tan profundamente que podamos elegir conscientemente quiénes queremos ser. Ahí aparece el yo soy. Yo soy no como una declaración de superioridad, sino como un reconocimiento de nuestra esencia. Yo soy conciencia, yo soy responsabilidad, yo soy libertad, yo soy parte de los demás, yo soy una expresión de la vida, yo soy capaz de elegir entre el miedo y el amor. Cuando una persona sabe quién es, deja de necesitar que otros construyan su identidad. Deja de obedecer por temor, deja de seguir ciegamente a líderes, ideologías, religiones o sistemas. Escucha, analiza, discierne y decide desde su propia conciencia.
Ese es el verdadero autogobierno. No consiste en que cada persona haga lo que quiera sin límites. Consiste en que cada persona haya desarrollado una conciencia tan profunda que comprenda por sí misma que su libertad termina donde comienza el sufrimiento injusto de otro ser. El autogobierno necesita ética, empatía, conocimiento, responsabilidad y amor comunitario. Una humanidad despierta no necesitará ser controlada permanentemente mediante el miedo, la amenaza o el castigo, porque cada persona llevará dentro de sí la ley esencial: no hacer daño, respetar la vida, proteger al vulnerable y contribuir al bien común. Ese es el mundo hacia el que debemos caminar. No un mundo sin organización, sino un mundo organizado desde la conciencia. No un mundo sin normas, sino un mundo en el que las normas nazcan de la justicia y no del deseo de dominar, del deseo de poder. No un mundo sin autoridad, sino un mundo en el que la autoridad deje de ser poder sobre los demás y se convierta en servicio a la comunidad. No una falsa democracia en la que elegimos periódicamente quién decide por nosotros, sino una sociedad en la que las personas participen verdaderamente, estén informadas, sean escuchadas y asuman también su parte de responsabilidad. Nosotros somos el puente hacia esa humanidad. Somos quienes estamos comenzando a descubrir que el despertar espiritual no consiste únicamente en meditar, rezar o hablar de energía. Despertar espiritualmente significa saber quiénes somos y actuar en consecuencia. Significa comprender que llevamos dentro una chispa de la luz divina, pero que esa luz debe manifestarse en nuestros actos, en la forma en que tratamos a una persona, en la manera en que protegemos a un animal, en cómo utilizamos nuestra libertad, en cómo reaccionamos cuando tenemos poder, en cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando. Ser la luz del mundo significa iluminar con el ejemplo, no imponer nuestras creencias, no obligar a nadie a despertar, no sé creer, no considerarnos superiores a ningún ser vivo, no en la manera que creemos. La luz no discute con la oscuridad, simplemente ilumina. Y cuando una persona se conoce, se responsabiliza de sus actos y aprende a gobernarse desde el amor. Se convierte en una luz para los demás. Primero será una persona, después serán cientos, más tarde miles, y llegará un momento en que la conciencia colectiva sea suficientemente madura para transformar también las estructuras externas. Entonces el cambio no será únicamente político, económico, social, será un cambio de humanidad. Habremos pasado de una sociedad que necesita ser vigilada a una sociedad capaz de responsabilizarse, de una humanidad gobernada desde fuera a una humanidad guiada desde dentro, de la obediencia ciega al discernimiento, del miedo a la conciencia, del individualismo a la comunidad, del yo contra los demás al yo soy, porque todos somos. Ese es el sentido profundo del yo soy. Saber quién soy sin olvidar quiénes son los demás. Reconocer mi valor sin negar el valor de ningún otro ser. Ser libre sin convertir mi libertad en dominación. Ser individuo sin separarme de la comunidad. Nosotros seremos la luz del mundo cuando dejemos de buscar fuera a quien venga a salvarnos, gobernarnos o decirnos quiénes debemos ser. Cuando comprendemos que el verdadero reino comienza dentro de nosotros. Cuando cada persona pueda decir: yo soy consciente, yo soy responsable, yo soy libre, yo soy amor en acción, yo soy parte de una humanidad que está despertando. Y desde ese conocimiento podremos autogobernarnos sin caer en el caos, sin repetir falsas democracias y sin entregar de nuevo nuestra libertad a quienes deseen dominarla. No porque ya no exista ninguna organización, sino porque ninguna organización podrá situarse por encima de la dignidad, la conciencia y la libertad responsable del ser humano. Ese es el puente que estamos construyendo. Ese es el despertar espiritual que comienza ahora. Y esa es la luz que nuestra generación está llamada a encender para quienes vienen detrás. Nosotros somos el puente. Quizás sea
Esa es la misión más importante de nuestra generación, comprender que no somos el destino final sino el puente. Somos la generación que está despertando espiritualmente, la que empieza a hacerse las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué mundo quiero dejar detrás de mí? Ese despertar no consiste en acumular conocimientos espirituales, sino en conocernos profundamente. Porque cuanto más nos conocemos, menos miedo tenemos. Cuanto menos miedo tenemos, menos necesidad sentimos de controlar a los demás. Y cuanto menos queremos controlar, más capaces somos de vivir en libertad y de dejar vivir. El verdadero despertar comienza con el yo soy, con reconocer nuestra esencia, nuestra responsabilidad y nuestra conexión con toda la vida. Solo una humanidad que sabe quién es se puede aprender a autogobernarse desde la conciencia y no desde el miedo. Nuestra tarea consiste en iniciar ese camino. Quizá no veamos la transformación completa, pero sí podemos preparar el terreno para quienes vienen detrás. La nueva generación recogerá el testigo, encontrará un mundo que nosotros habremos empezado a transformar y tendrá la oportunidad de llevar mucho más lejos este cambio. Pero ese relevo solo será posible si nosotros hacemos primero nuestro trabajo interior, nuestra sanación. No podemos entregarles una conciencia que nosotros no hemos desarrollado. No podemos pedirles que construyan un mundo basado en el amor si nosotros seguimos viviendo desde el ego. No podemos esperar que ellos vivan en comunidad si nosotros seguimos alimentando el individualismo. Ellos serán quienes continúen la obra, pero nosotros somos quien debemos colocar los primeros cimientos. Somos el puente entre una humanidad que aprendió a obedecer y a otra que aprenderá a comprender, entre un mundo gobernado desde fuera y otro guiado desde la conciencia interior, entre el miedo y el amor, entre el ego y el servicio. Por eso nuestro despertar espiritual no termina en nosotros, es un legado, es la herencia más valiosa que podemos dejar a quienes vienen detrás. Porque el mayor regalo que una generación puede hacer a la siguiente no es dejarle más riqueza ni más tecnología, es dejarle una conciencia más despierta. Y cuando esa nueva generación tome el relevo, no empezará desde donde empezamos nosotros, comenzará un paso más adelante porque nosotros habremos abierto el camino. Ese es el verdadero sentido de ser el puente, no cruzar solos hacia el futuro, sino hacer posible que toda la humanidad pueda cruzarlo con nosotros. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar ahí conmigo reflexionando sobre todo esto que he contado. Espero que os haya gustado, que os invite a coger vuestra mochila, vuestro granito de arena y esparcirla por el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.